Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, otra vez por aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de los vectores y sus componentes. Primero necesitan saber qué son los vectores. Bien, los vectores son representaciones de una magnitud con una dirección y un sentido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si un vector es una representación de una magnitud, la magnitud está compuesta por una unidad y un valor y una unidad. Por ejemplo, 50 metros, 50 kilómetros por hora, 30 newtons. Eso es una magnitud. Vamos a suponer que esto es un vector de 30 newtons. Sin embargo, este vector tiene una ubicación. Si yo lo veo en un plano cartesiano, yo puedo decir que está ubicado hacia el este, está ubicado hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur. Sin embargo, cuando yo tengo vectores en una sola dirección, todos hacia el este, por ejemplo, este vector de 30 newtons se une a otro de 30 o de 20 newtons y se une a otro, son vectores que van todos hacia la misma dirección. Estos reciben el nombre de vectores colineales. ¿Qué pasa cuando los vectores, además de ir a una dirección, tienen un sentido, es decir, un ángulo de inclinación? Cuando este vector, en lugar de estar completamente en el eje X, tiene una inclinación en un cierto ángulo. Eso quiere decir que entonces yo tengo un vector que tiene una magnitud. Vamos a hablar de magnitud, que es 40 newtons. Tiene una dirección, es decir, tiene un ángulo de inclinación. Esto es, vamos a ponerle 30 grados. Esta es la dirección. Y aparte tiene un sentido. Si ustedes recuerdan, tenemos norte, sur, este y oeste. ¿Hacia dónde se dirige el vector? El vector se dirige de aquí hacia arriba, es decir, se dirige en la dirección norte, va hacia el norte ¿de quién? Del este. Es decir, tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Eso es un vector. ¿Cómo representamos un vector? Decimos que son 40 newtons, 30 grados hacia el norte del este. Así se representa un vector, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos vectores pueden sumarse y pueden restarse si están con cierta inclinación. Ahorita lo que vamos a ver es la introducción a estos vectores. En un video posterior haremos una suma de estos vectores. Lo importante es que conozcan que un vector tiene estas tres características: magnitud, dirección y sentido. Ahora bien, ¿qué pasa si mi vector está en otra dirección? También puedo decir que mi vector se encuentra aquí, que mide 40 newtons en un ángulo de 30 grados, pero ahora ¿hacia dónde va? Va hacia el norte del oeste. 40 newtons, 30 grados hacia el norte del oeste. Este primer indicación es hacia dónde va hacia el norte. Esta segunda indicación es de dónde viene, del oeste. Entonces va hacia el norte del oeste. ¿Qué sucede si yo te digo que mide 60 grados ahí? Entonces ya no va hacia el norte del oeste. Entonces sería un vector de 40 newtons, 60 grados. ¿Hacia dónde va? Va hacia el oeste. ¿De quién? Del norte. Fíjate cómo es diferente. Norte del oeste que oeste del norte. Es muy importante cuando hagas tus sumas de vectores, la dirección, porque de eso va a depender nuestros componentes que vamos a identificar ahorita en un momento. Es importante entonces entender si va hacia allá, va hacia el norte, ¿de quién? Del este. Es decir, si tú te pones de esta manera, vienes hacia el norte del oeste. Y al revés, vienes
vas hacia el oeste, ¿de quién? Del norte que vienes, ¿de acuerdo? Es muy diferente esas dos sentidos, ¿de acuerdo? Ok, una vez aclarado este punto, vamos a ver que para llegar a este vector debemos tener componentes. ¿Qué son las componentes de un vector? No son otra cosa más que lo que tú aprendiste desde hace mucho en un plano cartesiano, las coordenadas. Y se le llama a este tipo de coordenadas, se le llama coordenadas rectangulares. ¿Y qué me indica una coordenada rectangular? Me indica cuánto se desplaza en X y cuánto se desplaza en Y. Esas son mis coordenadas rectangulares, ¿ok? Un vector, sin embargo, no se representa como una coordenada rectangular, se representa como una coordenada polar. ¿A qué me refiero con una coordenada polar? Fíjense bien, esta coordenada que está ahí dice que mi vector se movió 5 en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, y 4 en el eje Y. Esas son mis coordenadas rectangulares. Eso no es un vector. El vector es la distancia que hay desde el inicio hasta donde llegó ese punto. Es decir, mi vector es este de aquí y tiene una característica. Es una recta y tiene una punta que termina en una flecha, porque eso me indica la dirección. Un vector no es esto, eso es un palo. Un vector tiene una magnitud, una dirección, un sentido y por lo tanto tiene una punta en flecha, ¿ok? Muy bien, ustedes saben que aquí se movió 5 en X y 4 en Y. ¿Cuánto se desplazó cuánto se desplazó de mi origen en línea recta? A eso se le llama desplazamiento, se le llama resultante, y eso es lo que a nosotros nos interesa calcular. Este desplazamiento. Y ese desplazamiento tiene coordenadas polares, y las coordenadas polares me indican R, teta. ¿Qué significa esto? R es mi resultante, la resultante del movimiento, la resultante de una suma, la resultante de una fuerza. El ángulo, ¿cuánto se inclinó aquí? Si yo esto, que está chiquito, lo pongo en grande acá, quiero que observes. Se movió 5. Subió 4. Me interesa esto de aquí. Ese es mi resultante. ¿Te puedes dar cuenta ahora que esa resultante es la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Eso es lo que tienes que sacar en un vector. Tu triángulo, tu hipotenusa, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sacas esa hipotenusa? Pues con un teorema de Pitágoras, ¿cierto? Es decir, mis coordenadas rectangulares pasan a unas coordenadas polares. Y obviamente, si yo quiero calcular esta coordenada o esa hipotenusa, como es un vector, tiene un ángulo, tiene una magnitud y tiene una dirección. Si tiene un ángulo y esto es un triángulo rectángulo, esto sería su cateto opuesto y esto sería su cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente, tengo la tangente. Es decir, un vector no es otra cosa más que resolver tu triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras o con el uso de las 3 funciones trigonométricas básicas. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sacamos esas componentes? Por ejemplo, acá en el lote tengo otro vector. Este otro vector, ahorita vamos a encontrar esas funciones o esas formulitas que quiero que sepas que no son fórmulas, es simplemente un despeje del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Es un despeje de las funciones trigonométricas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, se movió 2 en el eje X, pero se movió hacia la izquierda, y se movió 4 en el eje Y, es decir, sus coordenadas son menos 2,4, esas son sus coordenadas rectangulares. Y tu vector es este es tu vector.
Esto es lo que me interesa a mí conocer, mi resultante con su ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar cuando hacemos suma de vectores, a sumar un vector con otro vector. Si te fijas, al inicio dije que los vectores colineales estaban conectados uno con otro y se movían exactamente en la misma dirección, todos al este, todos al norte o todos hacia un ángulo, ¿de acuerdo? Pero van todos a la misma dirección, vectores colineales. Estos son vectores concurrentes. ¿Por qué? Porque se unen en una dirección, el otro va en otra dirección, el otro puede ir en otra dirección y entonces se pueden sumar. Para sumarlos necesito conocer las componentes, porque si todos se mueven en el eje X, pues únicamente su movimiento está en el eje X. ¿Qué sucede con estos vectores? Este vector se movió 5 en el X, 4 en el Y, es decir, se movió en ambos ejes. Por lo tanto, lo que necesito sumar son todas las X y después todas las Y para encontrar un vector completo resultante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Vamos a tomar un vector independiente para poder determinar nuestras funciones trigonométricas, cómo es que nos apoyan a encontrar las coordenadas de un vector. Fíjense bien, en este vector que voy a dibujar, yo te digo que ese vector tiene 50 newtons en un ángulo de 30 grados. Muy bien. Ahora lo que te estoy dando es el vector, no sus coordenadas. ¿Sí me explico? Ahora lo que me interesa saber son esas coordenadas. A esas coordenadas reciben el nombre de componentes de un vector. Estas coordenadas, si tú analizas ese vector, es, fíjate bien, cuánto se movió en el eje X y cuánto se desplaza en el eje Y. Acabo de formar otra vez un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que me interesa saber es mi cateto adyacente y, obviamente, mi cateto opuesto, o sea, mis coordenadas, porque después esas coordenadas yo las puedo sumar. En un video posterior van a ver cómo sumamos estas coordenadas. Lo importante es que ustedes sepan de dónde sale en la introducción de estos vectores. Bien, si yo lo que quiero es encontrar el cateto adyacente, es decir, mi desplazamiento en X de ese vector, yo sé que el cateto adyacente es igual al coseno. Fíjate que entonces yo tendría que coseno del ángulo es igual a mi cateto adyacente entre mi hipotenusa. Muy bien, el ángulo lo conozco, es decir, yo tengo coseno de 30 es igual. Mi cateto adyacente no lo conozco, es lo que estoy buscando. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el componente en X entre mi hipotenusa. ¿Quién es mi hipotenusa? La hipotenusa es mi vector. Mi vector tiene un valor y es de 50 newtons. Y recuerdan que lo que les dije, que ese valor se llamaba resultante. Es decir, tengo o necesito ya tengo mi resultante. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer ahí es despejar el componente de X. Y si yo despejo X, será lo mismo que multiplicar mi resultante por el coseno del ángulo. Y eso es todo. Es decir, que mi componente en X será 50 coseno de 30, lo que me da como resultado 43. X es igual a 43 newtons. Como estoy hablando de newtons, quiere decir que se desplazó hacia el eje X 43 newtons. ¿Qué sucede en el eje Y con el cateto opuesto? Sucede exactamente lo mismo. Cateto opuesto, estoy hablando del seno. Entonces, tengo que el seno del ángulo es igual a mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa. Ya dijimos que la hipotenusa es la resultante, el ángulo es 30. Si yo despejo eso, igual que lo hice aquí, me quedaría entonces que Y es igual
mi hipotenusa, que es mi resultante, por el seno del ángulo, que es 30. Es decir, que llévale 50 seno de 30. Y 50 seno de 30, tenemos una Y de 25 newtons. Ok. Esto es Y, esto es X. Si se pueden dar cuenta, muchas veces ustedes creen que esto es una fórmula y no es cierto, no es una fórmula. ¿Por qué no es una fórmula? Porque lo único que hice fue despejar mis funciones trigonométricas, nada más, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo mi vector hacia otro lado? Es muy importante que identifiquen que esto no es una fórmula, porque cuando yo te doy un vector que se dirige hacia acá y te doy este ángulo, ese ángulo es igual 30 grados, 50 newtons. Muy bien. Si yo te doy ese vector, quiere decir que entonces la componente en X que está aquí, ¿qué cateto resultó ser? Resultó ser mi cateto opuesto, ya no mi cateto adyacente. Por eso, insisto, no son fórmulas, son despejes de las funciones trigonométricas. Y entonces, este de aquí resulta ser mi cateto adyacente, que es el eje Y. Y el eje Y acá era mi cateto opuesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo me quedaría entonces el valor aquí de X? Si es cateto opuesto, el cateto opuesto es seno. Eso quiere decir que aquí me quedaría R seno del ángulo, porque tengo un cateto opuesto en el eje X. Entonces aquí X sería 50 seno de 30. Y aquí era coseno en el otro. ¿Sí me explicó? Eso quiere decir que 50 seno del ángulo me da 25 newtons. Ahora X vale 25 newtons. Y lo más importante es que se está moviendo hacia acá en el eje X negativo. Eso quiere decir que entonces será menos 25 newtons, cuando aquí mi X me dio 43 newtons, ¿de acuerdo? Porque resulta que esto no es una fórmula, es un despeje de las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa con Y? Ok, con Y sucede lo mismo. Con Y, ahora el eje Y está en mi cateto adyacente. Cateto adyacente es coseno. Eso quiere decir que será R seno del ángulo, o lo que es lo mismo, 50, es cateto adyacente, es coseno, disculpen, es coseno, es R coseno del ángulo, es 50 coseno de 30, ¿de acuerdo? Y 50 coseno de 30 nos da 43 newtons, pero se está moviendo hacia abajo en el eje Y, o sea, menos 43. Esto es importante que ustedes vean, analicen que el valor de X aquí era 43 en este vector, usando coseno. Aquí es menos 25 usando seno. ¿Por qué? Porque el ángulo cambia. El ángulo que les dan es muy importante para encontrar sus componentes, para que al momento de sumarlas, que lo vamos a ver en el siguiente vector, sepan cuál de las funciones van a utilizar. ¿Ok? Bien, ahora, estas componentes son la parte de cuánto se movió tanto en el eje X como en el eje Y. ¿De acuerdo? Finalmente, ahí encontré componentes o encontré coordenadas, vamos a decirlo así, coordenadas rectangulares. Este vector tiene una coordenada de 43,25 y este vector tiene una coordenada de menos 25, menos 43. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a sumar en el siguiente video? Ok, ¿qué pasa si ahora a mí me dan mis coordenadas rectangulares? Es decir, cuando a mí me dan mis coordenadas rectangulares, es muy sencillo encontrar a mi vector. Es decir, si yo tengo un vector que se movió 20, ya lo tenía por aquí, 25
en el eje X y 40 en el eje Y. Son mis coordenadas rectangulares, son mis componentes. Ahora me están dando las componentes del vector. ¿Cómo encuentro mi vector? Lo que necesito es encontrar mi resultante y mi ángulo. Eso es un triángulo rectángulo, eso es un teorema de Pitágoras. Así de sencillo. Esto es X, esto es Y, y para aquellos que se acuerdan de sus teoremas de Pitágoras, esto es A y esto es B, y esto es C. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? C cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada. Eso quiere decir que mi resultante yo lo encuentro como la raíz de X al cuadrado, porque es A, más Y al cuadrado, porque es B. Entonces, si yo quiero encontrar mi resultante, serán 25 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esa resultante tendrá un valor de 47 newtons. Pasé de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Ok? Bien, veamos el ángulo. Si yo quiero encontrar ese ángulo tengo mi cateto opuesto, mi cateto adyacente, o sea, mi tangente. ¿Cómo lo calculo? Pues tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Si quiero el ángulo, será tangente inversa de mi cateto opuesto. ¿Quién es mi cateto opuesto? Y. ¿Quién es mi cateto adyacente? X. Es decir, será tangente a la menos 1 de 40 entre 25 y mi ángulo será de 58 grados. Ok, pero un vector se da con magnitud, dirección y sentido. Magnitud, mi vector tendrá 47 newtons, 58 grados, ¿Cómo sé si va al norte, al sur, al este, al oeste, al norte, al oeste? Sencillo. ¿En qué cuadrante tienes? Positivo en X, positivo en Y. Pues en el primer cuadrante. Por lo tanto, ¿hacia dónde va? Hacia el norte. ¿De dónde viene? Del este. Y eso es encontrar tu vector a partir de tus componentes rectangulares. ¿Ok? Muy bien, esto solamente fue la introducción de vectores. En el siguiente video veremos cómo sumar vectores. Obviamente van a direcciones diferentes. Es una suma de vectores. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like y ponle clic en la campanita para que te lleguen tus notificaciones. Gracias.